despejar dudas que usted tenga con respecto a nuestro tema de hoy. Harold está con nuestra cámara externa y esta es su inquietud. Buenos días, mi nombre es Harold Yara y me gustaría saber cuáles son los procedimientos de control que hacen en el Sistema Nacional de Regalías. ¿Cuáles son los procedimientos de control a los recursos del Sistema General de Regalías? ¿Quién nos responde? Doctora Herrera, listo, sí. adelante. Gracias. El decreto 414, que reglamenta el sistema de monitoreo, seguimiento, control y evaluación, establece muy claramente, tanto para la Contraloría General de la República como para la Procuraduría y la Fiscalía, los procedimientos que debe seguir en cada uno de sus ámbitos. En el caso de la Contraloría General de la República, pues se hace el seguimiento en tiempo real, que en última redunda en el control fiscal que se hace a los recursos de regalías. En este sentido, tiempo real, que en última redunda en el control fiscal que se hace a los recursos de regalías. En este sentido, cuando se adelanta el control fiscal y el seguimiento en tiempo real que estamos llevando a cabo en cuanto a los órganos colegiados de administración y decisión, uno de los aspectos que hay que verificar son los requisitos mínimos para la presentación de los proyectos presentados en las secretarías técnicas y secretarías de planeación. Uno de los requisitos mínimos son 5. La carta de presentación del alcalde, presentando el proyecto, el monto del proyecto, la disponibilidad presupuestal del proyecto, el proyecto formulado en la metodología MGA y una certificación de la Secretaría de Planeación del municipio donde se dice que este proyecto no está siendo financiado con ningún otro tipo de recursos. Listo, doctora Herrera, muchas gracias. Bueno, continuamos con la segunda parte de la exposición de la doctora Paola Orozco Mantilla en nuestra teleconferencia. Doctora, adelante, tiene usted la palabra. Gracias, Jessica. Dándole continuidad a la línea que veníamos siguiendo sobre los órganos colegiados de administración y decisión, en la Contraloría General de la República, en la unidad de regalías y pues en el grupo como tal de planeación, en el grupo interno de planeación, se venía efectuando un seguimiento que por la cantidad que abarca de OCAD como tal, que hay presentes tanto en los municipios, en los departamentos y pues los regionales, se elaboraron unas estrategias para poder hacer este monitoreo. Entonces, inicialmente decidimos clasificarlos en una serie de fases. La primera fase en la que iniciamos este seguimiento para darle continuidad al tema de los OCAD fue tomar todos aquellos municipios que habían creado OCAD en sus municipios y adicionalmente todos aquellos municipios que se habían plegado al OCAD departamental. ¿Qué quiere decir que se hayan plegado al OCAD departamental? Que esos municipios tomaron la decisión, que tenían unos recursos, pero tomaron la decisión de hacer todo el trabajo de presentación, como tal, de que quien presente los proyectos y quien sea quien haga todo el proceso de planeación sea del OCAD departamental. Entonces, a través de ellos es que se van a canalizar como todas las necesidades que tenga el municipio que se haya plegado al OCAD departamental. Haciendo este estudio de seguimiento, nos pudimos encontrar que de la cantidad de proyectos como tal que se presentan en el OCAD departamental, frente a los que benefician efectivamente a los municipios que se plegaron al OCAD, el porcentaje es pues realmente bajo, que es del 13.66%. Esto en temas de número de proyectos. En cuanto al tema de cuantías, es decir, de los montos como tal que se presentaron en proyectos en el departamento y que a su vez pueden llegar a beneficiar a los municipios que se plegaron a este OCAD departamental, encontramos que es un poco más alto, que es del 18.21%. ¿Por qué hicimos este estudio y por qué era tan importante? Porque queríamos ver el impacto que se estaba teniendo al momento en que un municipio decidía estar dentro de un OCAD departamental, si efectivamente estaba viéndose beneficiado, si efectivamente estaba contando con una serie de garantías o si simplemente era un tema, digamos, jurídico, un tema de forma, por una formalidad de tener que hacer parte de un OCAD. Entonces el municipio simplemente se plegaba al departamento, al OCAD departamental, pero en ningún momento había esa como correspondencia hacia el municipio sobre los recursos que él también estaba aportando dentro de ese OCAD. Eso para nosotros era importante.
Eso por un lado. Por otra parte, dentro de esta misma fase, pero en una segunda etapa, quisimos plantear ya no solamente qué estaba pasando con los OCAD en los municipios y qué estaba pasando con aquellos municipios que no habían creado OCAD y que se habían plegado al departamento, sino que adicionalmente queríamos hacer un estudio que abarcara la totalidad estadística, ¿sí? Entonces tomamos toda la parte de las 6 regiones, los 32 departamentos y las 31 capitales de departamento. Con eso nos cubríamos un 100% en cada una de ellas, que nos da una totalidad de 69 OCAD que les íbamos a dar seguimiento. ¿Por qué queríamos hacer esto? Porque queríamos inicialmente ver cómo estaban las cosas, qué era lo que estaba pasando con los OCAD en cada una de los municipios, regiones y departamentos, si podía funcionar el instructivo que nosotros habíamos diseñado inicialmente para la solicitud de la información, si había que hacer cambios, si se estaban presentando proyectos, si no se estaban presentando y qué criterios estaban teniendo en cuenta para presentar esos proyectos. En ese orden de ideas, ese estudio nos dio un resultado y fue que en su gran mayoría quienes presentaban mayor números de proyectos eran los OCAD departamentales, eran quienes llevaban digamos, a las instancias de los OCAD como tal los proyectos de diferentes sectores, eran muchos. En una menor cuantía las capitales de departamento presentaban muchísimo menos proyectos, pero en el momento en que analizábamos entre los proyectos que se presentaban y los que efectivamente se aprobaban, nos encontrábamos que era mayor el porcentaje de los proyectos que se aprobaban en las capitales de departamento, desde lo que arrancaba como tal, desde la presentación, la viabilización, la priorización y posterior aprobación, era más el número de proyectos en las capitales de departamento que efectivamente se aprobaban esos recursos. En los departamentos no se veía eso, se presentaban una cantidad de proyectos, sí, efectivamente, pero a medida que se iban cumpliendo los pasos como tal, y como lo comentaba la doctora Margarita hace un momento, se tenían en cuenta los 5 puntos principales que se deben evaluar dentro de los criterios como tal para la presentación de un proyecto. Habían problemas de fondo o de forma y al momento de aprobarlos no era la cantidad que se estaban esperando y no eran de las cuantías que se estaban esperando. Asimismo, hubo otra instancia que ya se constituye como la segunda fase como tal del proyecto de investigación que estuvimos haciendo, y en esta segunda fase lo que quisimos hacer fue, ya tuvimos toda la línea de los OCAD plegados al departamento, de los municipios, del 100% de las regiones, 100% de los departamentos y capitales del departamento. Ahora queríamos ahondar un poco más en el tema y centrarnos ahora en los municipios que no hacían parte de ninguno de esos grupos que ya habíamos analizado y que era necesario que nosotros les diéramos seguimiento. Para eso establecimos una muestra que correspondía al 20% de esos municipios que no estaban enfocados o clasificados en ninguna de las categorías que anteriormente mencioné. Y para esto nos dio una totalidad de 215 OCAD, que sumados los 69 OCAD que ya les veníamos haciendo seguimiento en la primera fase, nos da como resultado 284 OCAD que hasta el momento, al día de hoy, les estamos dando seguimiento continuo, un seguimiento permanente, una solicitud permanente de las actas como tal de sesión, verificando los proyectos que se están presentando, de qué tipo de sector, si efectivamente los se están viendo beneficiados, y pues todo esto a través del instructivo que les comenté inicialmente, el instructivo número 1. Ahí sería bueno como adicionar y para no estigmatizar a ningún ente territorial, pues no dar nombres específicos, pero dentro de todo este ejercicio que han realizado los funcionarios se encuentra un departamento que tiene 19 municipios receptores de regalías. Históricamente solamente de esos 19, 5 son los que han recibido regalías. Y pues notamos con preocupación que esos 5 son los que siguen presentando proyectos. O sea, los otros 14 todavía no han entrado a la dinámica de presentar proyectos, de estructurarlos, presentarlos y aprobarlos. Entonces nos preocupa que pues ahí hay un trabajo grande por hacer. Tienen que empezar
con la colaboración del DNP, de la misma ESAT, a empezar a entrar en esa dinámica, porque si no se les van a empezar a represar los recursos de regalías. Y lo mismo, cuando si no tienen experiencia en la primera parte, pues nos preocupa que mucho menos en la ejecución de los proyectos. Entonces ahí se pueden empezar a encontrar dificultades tanto en los niveles de ejecución como en la ejecución misma de los proyectos. Bueno, a esta hora nos llama Juan García desde Tunja. Juan, buenos días, su pregunta. Buenos días, Jessica. Ante todo, un cordial saludo a los panelistas. Bueno, mi inquietud es la siguiente. ¿Por qué las empresas petroleras no pueden entregar las regalías directamente a las comunidades afectadas? Muchas gracias, Juan. ¿Quién responde? Bueno, Doctora Orozco, adelante. No se pueden entregar los recursos directamente a la comunidad precisamente porque lo que se está buscando es que los recursos sean invertidos efectivamente, que los recursos del Sistema General de Regalías cumplan con esa eficiencia y la eficacia que se quiere lograr. Como lo sabemos, provienen de recursos que son no renovables, que en algún momento van a dejar de existir, y para ello se necesita que las inversiones que se hagan sean inversiones que queden para el futuro, que sean inversiones que efectivamente le den al aparato como tal, a la comunidad, una solvencia mañana más tarde cuando no se cuenten con esos recursos. La idea es canalizar todos esos recursos y poder manejarlos, controlarlos, poder verificar que los recursos se estén invirtiendo de la forma adecuada en los sectores que se requieren y no se estén malgastando ni despilfarrando los recursos. Esa es la idea, digamos, del control. No es el tema del control de que se canalice a través de la Contraloría General de la República, no es más que en pro del interés y del beneficio de la comunidad. Eso es lo que se está buscando. No se está buscando retener los recursos, ni que simplemente que digamos que los dineros no vayan a llegar al destino que se quiere, sino que por todo lo contrario se quiere evitar precisamente eso, que las personas actúen, digamos, de manera indiscriminada y tomen los recursos como no lo deben ser, porque es que va a llegar un punto en donde no van a existir esos recursos y pues debe existir ya toda una infraestructura montada que sostenga esa situación en ese momento en donde no existan ya esos recursos y que le permita seguir teniendo a la comunidad una buena educación, un buen sistema de salud, unos buenos puentes en tema de infraestructura y pues saneamiento básico. Y en una infinidad de cosas, como lo decía el doctor Edilson, en los que ya se pueden invertir los recursos del Sistema General de Regalías. Es precisamente por eso. Muchas gracias, doctora Orozco. Las líneas telefónicas siguen dispuestas para recibir sus inquietudes, 018-1111-945 y 018-1111-946, sin costo alguno en todo el territorio nacional. Y tenemos otro ciudadano que se ha acercado a nuestra cámara externa, él es Jason Rodríguez, está en algún lugar de Bogotá. Aquí